Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 8 de mayo de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que están con nosotros como siempre a través de la prensagráfica.com, nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz o también nos ven en canal 95 de cable de Tigo a las 9 de la noche. El pasado martes, a través de un comunicado, el FMLN expresó su posición oficial sobre el anteproyecto de ley del asocio público-privado que fue enviado por el Ejecutivo al Parlamento para su aprobación. El partido de izquierda ha reiterado varios puntos para el análisis y ha sugerido la necesidad del consenso parlamentario. La normativa del Ejecutivo, desde luego, podría estar vinculada al Fomilenio 2, aunque esto no se maneja como un requisito o condición previa. De este y otros temas vamos a conversar esta mañana. Está con nosotros en nuestros estudios Orestes Ortiz. Él es diputado del partido de izquierda FMLN y también integrante de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Diputado, bienvenido. Un gusto. Es un gusto, William. Muchas gracias y un saludo a la audiencia de este prestigioso programa. Perfecto, diputado. Bueno, a ver si tratamos de dividir en dos grandes temas. Lo que tiene que ver con el asocio público-privado, la propuesta en la Asamblea Legislativa. Ustedes han lanzado también esta semana otra iniciativa que sería como dos propuestas concretas que estarían servidas en la mesa, ¿no? La que envió el Ejecutivo y la que han pasado ustedes. En principio, lo que se estaba manejando acá era que había una especie de, y usted me dirá desde luego su punto de vista como FMLN, es que había una especie de encontronazo entre el Ejecutivo y el FMLN sobre esta normativa. ¿Qué ha pasado finalmente? Porque escuchamos al presidente de la República con algunas palabras bastante fuertes, decir, bueno, con o sin el FMLN, nosotros buscaremos los votos para aprobar esta normativa. Obviamente se estaba refiriendo a la que está enviando el Ejecutivo. Sí, bueno, en primer lugar, quiero decir que nosotros saludamos y vamos al encuentro de todos aquellos esfuerzos que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad económica del país, a crecer con una economía de mayor desempeño, que sea capaz no solo de generar riqueza, sino también empleos decentes, empleos dignos para nuestra población. En ese sentido, saludamos nosotros, por ejemplo, la iniciativa del Asocio para el Crecimiento, y más aún después de la declaración que se quiere con Centroamérica tener una relación de socios y no de súbditos, ¿verdad? Eso es importante, esa declaración que hiciera el presidente de los Estados Unidos en San José a propósito de su reciente reunión con el SICA. Entonces, el asocio, digamos, esa alianza del Asocio para el Crecimiento, la vemos muy positivamente, y en ese marco creemos que no podemos malograr la oportunidad de producir un marco legal que sea muy útil al país para atraer las inversiones que necesitamos, sino que además recoja las experiencias positivas y negativas que en América Latina hemos tenido en esta materia. Entonces, nosotros no objetamos la ley como en algunos medios se ha dicho, porque no existe la ley, lo que hay es un proyecto. Claro. Nosotros lo que hemos hecho, y es más, precisamente para mostrar esa disposición con los hechos de nuestra buena voluntad, presentamos el lunes un documento de aporte a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, no una nueva pieza, no una nueva moción, sino que un aporte, un documento de aporte para el debate, que se le entrega a todos los responsables de grupo allí en la comisión, para que cada grupo vea los puntos que el FMLN considera que deben de ser mejorados en esta ley o eliminados en esta ley. Ya, diputado, tal cual está la propuesta del Ejecutivo, ¿qué es lo que al FMLN no le parece ahí, o no? Sí, ahí vamos. En primer lugar, nosotros creemos que esta ley debe de tener en su creación una instancia, una institución que sea la rectora de estas inversiones, de los contratos del Estado con los inversionistas privados, bajo un esquema de participación público-privado. En el proyecto que ha mandado el Ejecutivo, esta función se la deja a Proesa, y Proesa no es creada por Ministerio de Ley, sino que es creada
a través de un decreto ejecutivo del 16 de mayo del 2011, ¿verdad? Y sus funciones son limitadas. Entonces, no tenemos una instancia que realmente tenga las potestades, las facultades de dirigir, de analizar, de fiscalizar, incluso de sancionar si se cometen violaciones al contrato, porque son contratos estos. Y todo contrato debe de ser vigilado y debe de ser trabajado. Sí. Entonces, además, en la ley se pretende, se deja en términos generales la puerta para que se puedan privatizar servicios de salud, como el Seguro Social, por ejemplo. Se deja abierta la puerta para que se pueda privatizar el agua, una cosa que no sería buena para El Salvador. Y además se deja abierta la puerta para que se pueda privatizar servicios de educación superior, como de la Universidad de El Salvador, y servicios de educación y readaptación de la población presidiaria del país. Ese es para mencionar un aspecto que nosotros proponemos una mejora a la redacción del texto, que quede claramente que esas actividades no pueden ser privatizadas. Diputado, ¿y esa posición respecto de la privatización no es nada alarmista, digamos, no es exagerado cuando se plantea la privatización? ¿Cómo se fundamenta en el marco de esa propuesta que da el Ejecutivo? Digo, porque esto de la privatización no es nada nuevo, desde hace muchos años se viene sosteniendo, el FMLN lo ha cuestionado por siempre, y ahora aparece este punto, pero entonces de repente como que queda como en la nebulosa. ¿Privatización de qué manera? O sea, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, imagínese usted que se concesione, digamos, el suministro del agua potable en el país. Nos pasaría lo que pasó con la energía eléctrica, que de 8 a 9 centavos el kilovatio hoy pagamos 21 centavos, mientras nuestros países competidores en el mercado norteamericano, por ejemplo, de tejidos, de manufactura, compiten con precios de 7 o 8 centavos el kilovatio. Nuestros productores salvadoreños, en asocio con las empresas que invierten en zona franca, participan con el 21 centavos de costo. Pero esto no solo afecta a la competitividad, afecta al bolsillo de las familias salvadoreñas. Y en el caso del agua, o en el caso de servicios como la seguridad social, tendrían un impacto demasiado negativo por una razón, William. El mercado no tiene límites si el Estado no regula. Ese es un principio casi axiomático en el mundo. Entonces el FMLN, basado en la experiencia, mire si ha querido las telefónicas cumplir el decreto de la portabilidad numérica, que es una cosa sencilla, de poca inversión, no la ha querido. ¿Por qué? Porque la ley con la que privatizamos estos servicios no le dio al superintendente las potestades para hacer obligatorio aquellas decisiones de Estado que tienen que ver con el bienestar de los consumidores. Justo a eso quería llegar, porque uno dice, bueno, pero este gobierno no tiene las instituciones, o sea, ustedes también están de alguna manera en el gobierno, ¿por qué no se está actuando? Entonces usted dice, es porque las normativas que se aprobaron dejaron esos espacios. Esos espacios, exactamente. Miren, nosotros yo estuve en la legislatura anterior, William, en la Comisión de Economía y Agricultura. Allí pasamos viendo el tema de electricidad y telefonía durante toda la legislatura. Cuanta vez llamábamos al superintendente, nos decía, señores, aquí se necesita una reforma a la ley que le dé potestades al superintendente. No las tiene una junta directiva, y en esa junta directiva la mayoría la tiene la empresa privada. Entonces, quienes concurren allí defienden los intereses del mercado y no los intereses de los consumidores. Entonces nosotros, precisamente al plantear un organismo diferente a Proesa, estamos planteando un organismo con capacidad de ejercer al más alto nivel la política de las participaciones público-privadas, pero también
pero también de darle el seguimiento adecuado, la fiscalización y el control para que estos proyectos de buena fe para invertir y generar riqueza no terminen siendo únicamente beneficio para el 1% de la sociedad, dejando excluido al 99% restante. Ese es el tema esencial. Un segundo tema... Lo voy a interrumpir porque me estoy indicando que hacemos una pausa, ¿cómo no? porque hay otros puntos que me interesa que usted también nos pueda reflexionar un poco. Dicen ustedes el tema de pérdidas, ¿quién asume las pérdidas en caso de que haya una pérdida? Dicen ustedes, ¿es el gobierno totalmente? ¿Cómo quedaría, por ejemplo, el caso de los puertos y aeropuertos? Bueno, hacemos una pausa, regresamos. ¿Cómo no? Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Bien, está con nosotros compartiendo nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica, Orestes Ortiz, diputado del FMLN, conversando sobre anteproyecto de ley de asocio público-privado, desde luego el que ha enviado el Ejecutivo y una propuesta también a manera de aporte que ha dado el FMLN en el marco de esta discusión. Bueno, diputado, lo interrumpí en el segmento pasado, entonces usted me decía que habían estaba haciendo como dos estratos de del planteamiento sobre los asocios público-privado, pero yo le decía, bueno, también leyendo un poco el planteamiento que ustedes hacen es que cuestionan el hecho de que algunas pérdidas, por ejemplo, si se dan pérdidas en estas relaciones, el gobierno tenga que asumir, o sea, los contribuyentes, para ser más exacto. Exactamente. Y sí me gusta que nos fundamente un poco esto, porque de repente se puede quedar, como le decía en el otro segmento, un poco en la inquietud de que, bueno, esto de la privatización, hasta dónde es cierto que se puede privatizar, hasta dónde es cierto, por ejemplo, que en un momento determinado sea el gobierno. O sea, ¿qué experiencia inmediata tenemos para pensar de que puede el gobierno terminar asumiendo costos o pérdidas? El tema es que en los modelos que se han desarrollado ya en algunos países de América Latina, existe la figura del cofinanciamiento. Y esa figura del cofinanciamiento encubre el siguiente concepto. Si en la operación, sea del servicio o de la obra, la empresa contratante incurre en pérdida, el Estado tiene que reparar. Entonces, ¿qué sucede? Y no desarrolla ahí si esas pérdidas fueron resultados porque hubo un violento maremoto o un violento terremoto, sino que podríamos estar nosotros entonces premiando la ineficiencia, porque hay ineficiencia no solo en el Estado, hay ineficiencia también en el mercado. Si no salieran miles de empresas de la competencia, salen las ineficientes y se mantienen las eficientes. Entonces, en ese marco, nosotros creemos de que debe de quedar bien establecido en qué condiciones el Estado puede contribuir en una situación muy excepcional, pero no de manera abierta. Póngase usted el aeropuerto. De pronto, por razones de la economía norteamericana, no viajan la misma cantidad de compatriotas hacia El Salvador a tomar sus vacaciones en el año. Y quede en el contrato de que cuando baje un determinado número de visitantes, el Estado tiene que compensar la pérdida de ingresos por esa baja. Entonces, es decir, bueno, cuando haya ganancia, se la lleva el inversionista,
porque en esto no hay un asocio en el estricto sentido de la sociedad, y por eso nosotros incluso cuestionamos el nombre, que debe de ser una ley de participación público-privado, porque en el asocio somos socios, y los socios compartimos pérdidas y compartimos beneficios. En este caso no, porque lo que estamos haciendo es concesionando actividades, bien sean obras o servicios públicos que son de interés del Estado, que se mantengan a determinado nivel. Y puede ser tan fácil, perdón, de que efectivamente entonces las ganancias se las lleve el inversionista, pero las pérdidas en un momento determinado las asuma el gobierno. ¿Qué es lo que nos pasó con la privatización de las pensiones, Willy? Que privatizamos todos los costos, que diga, estatizamos los costos y privatizamos las ganancias. Incluso se privatizó la comisión por el manejo. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Tenemos una enorme carga fiscal que representa casi el 10% del Producto Interno Bruto año con año, que el Estado, con los impuestos suyos, míos y de todos mis compatriotas, tenemos que cubrir para mantener las obligaciones previsionales. Entonces, en ese marco es donde nosotros decimos, Proesa es un ente muy débil para hacer este análisis. Debe ser una institución, una dirección especial dirigida para manejar las inversiones que tienen participación público-privada, y que los estudios establezcan al máximo los niveles de riesgo y cuáles son las contingencias que podemos encarar. Aquí en esta ley nosotros cuestionamos el hecho, por ejemplo, que Proesa puede autorizar por sí sola proyectos de 10 millones de dólares hacia abajo, y que pueden incluso tener necesidad de financiamiento a través de deuda externa y sin pasar por la Asamblea Legislativa. Y en la Constitución hay un precepto. Y yo quiero contarle una anécdota. Yo fui una vez a un seminario que me inventó el CES, donde llegaron los técnicos que hicieron esta ley, porque no lo hicimos nosotros, le hicieron unos expertos. Y decía un experto, nos decía a nosotros, ¿para qué se va a meter la Asamblea en estos asuntos? Aquí hay que facultar a un funcionario, ni siquiera a los ministros. Ese mundo no es el mundo que ha dado éxitos. Si nosotros nos vamos a Chile, donde han habido experiencias, a Uruguay, no, eso está bien reglamentadito, bien organizado. Hay inversiones público-privados hay proyectos público-privados en Chile, hay en Uruguay. ¿La propuesta del Ejecutivo no se habría basado de alguna manera en esos modelos? Pues más se parece al modelo peruano, que es uno de los modelos más, digamos, desfavorable al Estado peruano, ¿verdad? Yo no digo que no tenga algunos elementos de los otros, pero se aleja más del de Chile y de Uruguay. Se aleja más. Entonces nosotros queremos recoger la experiencia, porque asocios hay en Vietnam, hay en Cuba, hay participación pública-privada, y no me refiero a hoteles únicamente, licenciado, me refiero a obras importantes. Administración del puerto de La Habana está bajo un régimen de administración con una empresa privada, ¿verdad? Y funcionan bien. Hay pleno acuerdo entre el privado, el inversionista privado, y el Estado cubano para que se desarrolle con eficiencia el proyecto de gestión del puerto de La Habana, que es un puerto muy importante. Diputado Ortiz, ¿ustedes han hecho toda esta explicación al Ejecutivo? Digo, porque cuando apenas se comenzó a hablar de este tema, estuvo con nosotros en este mismo espacio Lorena Peña, y de alguna forma en ese momento Lorena Peña comenzó a dar algunas pinceladas justamente de lo que usted está planteando, o sea, la discusión, y todavía no había esa iniciativa introducida en la Asamblea Legislativa. Pero, ¿qué ha pasado? O sea, porque escuchamos declaraciones de Alex Segovia, el secretario técnico de la Presidencia, y dijo que iba a convocar a una especie de encerrona al FMLN. No sé si ustedes comienzan esta semana o... No. ¿Qué nivel de comunicación ha habido? Comunicación privada en la que hemos expuesto lo que ya es público, ¿verdad? O sea, previo a ser pública nuestra posición, hemos hecho del conocimiento al órgano ejecutivo nuestras preocupaciones en esta ley. Y yo pienso que en el caso del presidente, que actúa con la más, digamos, legítima, buena intención,
él comprenderá que aquellas cosas en las que hemos expresado preocupaciones para que se corrijan, él sabe que nos asiste la razón. Y yo en esto quiero decirle, William, el que nosotros tengamos estas observaciones para mejorar la calidad de ley y para mejorar este marco en el que debe de realizarse la gestión de las inversiones público-privado, es con el propósito de fortalecer esas posibilidades, pero en ningún momento debe de interpretarse como la objeción per se o la objeción a ultranza a un proyecto de inversiones. Si no, no hubiéramos hecho la reforma a la ley de zona franca y a servicios internacionales. Allí hemos dado facilidades extraordinarias que no se dieron en el 98 cuando se hizo la ley. Hemos hecho aspectos de apertura concertado con los empresarios. Y yo pienso que los inversionistas que estarán pensando en venir a la sombra de estos asocios estarán esperando una ley que les dé a ellos certeza jurídica, que les dé seguridad en el tiempo, predictibilidad, y eso pretendemos, y no estar en litigios a posteriori y en conflictos como el que tenemos con la Enel, que para nosotros es un ejemplo claro de las cosas que El Salvador no debe volver a repetir. Bueno, el mismo presidente Francisco Flores, expresidente, dijo hace poco que la GEO era la INE era una modalidad de privatización. No asumió él la responsabilidad, ni la asumió su partido, sino que se la trasladó a otro personaje. Pero independientemente de eso, allí hay un caso. Entonces yo creo que para los inversionistas mismos, la postura del FMLN es una postura correcta, es una postura de visión. Nosotros queremos que los inversionistas que vengan al país realmente sean nuestros aliados para el desarrollo y el crecimiento de nuestra economía. Bueno, hacemos otra pausa comercial. Cuando regresemos, sí me interesa un poco que me explique si no teme que al final de cuentas el que se prolongue esta discusión, porque acá lo que se cuestiona es justamente que se puede entretener más, diputado, la inversión, la posibilidad de inversión en el país, de sacar adelante en términos económicos al país, y también qué tanto puede vincularse esto al tema de Fomilenio 2. Bueno, vamos a una pausa, platicamos después de eso, después de nuestros anunciantes. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live del Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Diputado, entonces le decía en el segmento pasado 2 consideraciones. Una es, digamos, si no se someten ustedes a una especie de gasto incluso político electoral, sobre todo porque vienen elecciones en 2014, al expresar las opiniones respecto de esto, porque, bueno, desde luego hay puntos de vista distintos alrededor de esta discusión. Esa es una, y que no le vayan a señalar también de que se están oponiendo entonces al desarrollo del país, a la actividad económica. Usted me decía, bueno, tenemos ejemplos del caso de la ley de reformas a la ley de zonas francas y servicios internacionales. Y la otra parte tiene que ver con el hecho de que si de alguna manera esto no podría estar condicionando la posibilidad de un Fomilenio. Bueno, yo creo que
el que contemos con un conjunto de leyes que ya están haciendo contribución. Por el caso del tema de zonas francas y servicios internacionales, ya está produciendo nuevas inversiones. Claro que esto genera el ambiente favorable para lo del Fomilenio, y nosotros estamos claros de eso, de que se genera un ambiente favorable. Pero no, nosotros no tenemos temor, William, por dos razones. Una, porque creemos que es nuestro deber decir las cosas en este momento del debate que hay que decir para que la nación nos ayude a que produzcamos la mejor ley, el mejor marco jurídico para que haga propicias las inversiones. Segundo, la comisión el lunes fijó ya para el 20 de mayo la discusión artículo por artículo de la ley. Para ese periodo, el aporte que hemos hecho nosotros ya lo habrán estudiado los otros grupos parlamentarios. Y yo estoy convencido que, con excepción del Partido Arena, los otros grupos van a atender muchas de las reflexiones que son justas y correctas que estamos haciendo al proyecto y precisamente para no entrar en una contradicción desde el punto de vista institucional con el Ejecutivo, no hemos presentado una nueva pieza, una nueva moción, sino que lo que hemos hecho es que al expediente que tenemos del Ejecutivo, entregarle un pliego de observaciones y de aportes, porque haríamos mal si solo observamos y no hacemos una contrapropuesta de cómo debe de ser. Pero si ustedes, si no se consideran estas propuestas, ustedes no votarían. Por ejemplo, en aquello que dice que puede endeudarse sin autorización de la Asamblea, no lo podemos votar porque violamos la Constitución. Y nosotros juramos el 1 de mayo del 2012 cumplir, respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. De igual manera, por ejemplo, si nos dicen que hay que violentar la ley de adquisiciones y contrataciones para las adquisiciones de los proyectos que tienen recursos públicos en juego, nosotros también tendríamos que abstenernos de esos artículos. Eventualmente hay una violación a la ley de la CAP. Eventualmente en la propuesta, porque esta no se ha corregido. Ojalá, he escuchado en algunos medios que dice que la Secretaría Técnica ha incluido observaciones, ojalá lleguen a la comisión, todavía no han llegado, ¿verdad? Pero nosotros es nuestra obligación, William, decir, mire, lo que son concesiones y endeudamiento, la Constitución establece en su contenido que debe de ir a la Asamblea Legislativa. Bueno, aquí hay una parte de la legislación propuesta que dice que si la Asamblea no responde en 45 días, no sé cuánto es el tiempo, se da o el Estado, si no resuelve, tiene que indemnizar. Entonces, es ese tipo de cosas que nos parecen atentatorias a todo el funcionamiento del orden institucional del país, no podemos dejar de decírselas a los otros grupos políticos. También al Ejecutivo y también al país, porque el día de mañana, cuando fracasa una ley o fracasa una iniciativa, ¿hacia quién miran los ciudadanos? ¿Hacia quién miran los que nos han electo? Nos ven a nosotros. Y nosotros tenemos la obligación hoy día, que hay más auditoría ciudadana, que hay más participación de nuestra gente, ser mucho más juiciosos y mucho más agudos en el estudio de las leyes que vamos produciendo al país. Pero todo esto no es con el propósito únicamente de salvaguardar los intereses de El Salvador, es también darles la seguridad, la mayor nivel de seguridad a aquel inversionista que va a venir al país a buscar negocios aquí. Bueno, me indican que hacemos otra pausa, regresamos después de esto. Hay otros puntos que me interesa explorar y pasamos a hablar después sobre la reorientación de fondos, una iniciativa que también ha llegado del Ministerio de Hacienda. Vamos a la pausa.
cada momento, donde quiera que estés. Te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con